Una vida de decisiones lógicas y muros bien construidos se desmorona en un instante. En la fiesta de fin de año de su empresa, ella se enfrenta al fantasma que creía haber olvidado, él, su primer amor, que vuelve para recordarle una vida que no había querido olvidar. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El ambiente vibraba con un ruido sordo y persistente, una mezcla de risas, música ambiental que luchaba por destacar y el murmullo de conversaciones que chocaban y se disolvían en el aire. Sandra se sentía como una nota discordante en esa sinfonía de celebración. Llevaba un vestido sencillo, de un tono azul medianoche que pensó que era la opción más segura, lejos de los brillos y las transparencias que deslumbraban a su alrededor. Estaba en la fiesta de fin de año de su empresa, un evento obligatorio si quería demostrar el compromiso que tanto le había costado construir. Miró la copa de vino que sostenía en la mano, el líquido rojo moviéndose perezosamente con cada mínimo movimiento. No le gustaba el vino, pero era más sofisticado que un refresco. Había llegado hacía apenas una hora y ya sentía el deseo incontrolable de desaparecer. Su vida profesional era una serie de decisiones calculadas y lógicas, y esta fiesta, por más que intentaba verla como una oportunidad de networking, le parecía una absoluta pérdida de tiempo. Había trabajado duro, muy duro, para llegar a donde estaba. Cada ascenso, cada proyecto exitoso, era el resultado de noches sin dormir y de una disciplina férrea. No había espacio para la espontaneidad o la distracción. Su vida personal era un reflejo de esa misma estructura, organizada, funcional y sin grandes sobresaltos. Los hombres entraban y salían, efímeros, sin la menor posibilidad de alterar el orden. Había construido un muro sólido a su alrededor para protegerse de cualquier tormenta emocional. Decidió que ya había cumplido con su deber social. Se bebió el último sorbo de vino de un trago, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Dejó la copa vacía sobre la mesa de aperitivos y se dirigió hacia la salida, dispuesta a encontrar un taxi y regresar a la seguridad de su apartamento. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, una voz, inesperada y familiar, la detuvo en seco. Sandra. El sonido la golpeó en el pecho con la fuerza de un puñetazo, una onda de choque que la obligó a detenerse y girar sobre sus talones. El tiempo pareció suspenderse. El bullicio de la fiesta se apagó, y los rostros de la gente se volvieron borrosos, como si una neblina los hubiera cubierto. Solo una figura se mantuvo nítida en el centro de su visión. Era él. El hombre de la voz. Andrés Serrano. El mismo chico de ojos oscuros que solía sonreírle con una mezcla de picardía y dulzura, el mismo que le robaba los cuadernos en clase solo para tener un pretexto para hablarle. Había un momento en que ese rostro era la única cosa que importaba en su mundo. El Andrés que tenía frente a ella ya no era el adolescente. Era un hombre. Llevaba una camisa azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos y una chaqueta que le daba un aire de sofisticación que no recordaba. Su cabello, un poco más largo y desordenado de lo habitual, enmarcaba un rostro con una barba de 3 días que solo acentuaba sus rasgos maduros. Su sonrisa, sin embargo, seguía siendo la misma, leve y ladeada, capaz de derretir cualquier resistencia. Por un segundo, Sandra no pudo hablar. Su garganta se había cerrado. Una ola de recuerdos la inundó, recuerdos de risas compartidas, de promesas susurradas bajo el sol, de un dolor agudo que la había destrozado cuando todo terminó. Había enterrado todo aquello tan profundamente que creyó que ya no podía sentirlo. Estaba equivocada. Andrés, su voz apenas fue un susurro, una exhalación de incredulidad. Él se acercó un paso,
con los ojos fijos en los de ella, como si intentara descifrar un enigma. No puedo creer que seas tú, dijo, y en sus palabras había una mezcla de asombro y algo más, algo que Sandra no se atrevía a identificar. ¿Estás bien? Te ves diferente. Tú también, respondió Sandra, su voz recuperando un poco de fuerza, aunque su corazón latía con una prisa alarmante. La cercanía de Andrés era abrumadora. El aire a su alrededor se sentía cargado de una energía que hacía años no experimentaba. ¿Trabajo aquí? ¿En serio? Vaya, el mundo es un pañuelo, dijo él, con un tono de humor que hizo que una chispa de la antigua familiaridad se encendiera entre ellos. Yo estoy aquí de casualidad. Mi primo me invitó. Lo siento, supongo que la formalidad es lo de menos en este momento, pero me gustaría saber a qué te dedicas ahora. El pulso de Sandra se aceleró. ¿Su primo? La única persona que conocía en la empresa que pudiera invitar a alguien externo a una fiesta tan exclusiva era su jefe. Un escalofrío recorrió su espalda. La tensión inicial, una mezcla de sorpresa y nostalgia, se transformó en una sensación de pánico. Andrés no había cambiado. Su mirada era igual de profunda, igual de intensa. Y la forma en que la miraba, como si no hubiera nadie más en la habitación, despertó algo en Sandra que creía haber matado. La vieja atracción, el magnetismo que los había unido tan irremediablemente, seguía ahí, latente, esperando el momento de resurgir. Se armó de valor. No podía permitirse caer en ese pozo de emociones pasadas. Había un muro, lo había construido con ladrillos de dolor y cemento de esfuerzo. No iba a derribarlo por un simple reencuentro, por muy impactante que fuera. Bueno, un gusto verte, Andrés, dijo, su voz sonando más fría de lo que pretendía. Se dio la vuelta. Andrés no la detuvo. Se quedó allí, observándola mientras se alejaba, una expresión indescifrable en su rostro. Sandra sintió su mirada clavada en la espalda. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la había asaltado. Después de su abrupta despedida, Sandra no se había ido de inmediato. Una fuerza invisible la había mantenido en la entrada, escondida detrás de una gran planta decorativa, observando. Y lo había visto a él. Había vuelto a la conversación con su primo, el jefe de Sandra, pero su atención estaba dividida. En varios momentos, él había levantado la vista, su mirada escaneando el salón de la fiesta con una urgencia que no pasó desapercibida. Ella se había movido a una esquina más oscura, observando. Y había visto la decepción fugaz en su rostro cuando sus ojos no la encontraron. Luego, sus miradas se cruzaron de nuevo, accidentalmente, por un instante. Fue un choque eléctrico. En esa mirada no había ni sorpresa, ni dolor, ni reproche. Solo un reconocimiento profundo. Una pregunta silenciosa, ¿realmente eres tú? Sandra conversó un rato con algunos compañeros, tratando de despejar su mente. Pero se había convencido de que la huida era la mejor opción, la realidad se impuso de inmediato. No podía irse sin su bolso, que había dejado en la mesa junto a la de sus compañeros de trabajo. Un acto tan simple como recuperar una cartera se había convertido de pronto en un laberinto de ansiedad y conflicto. Se detuvo en el pasillo, respirando hondo, y se obligó a regresar. No iba a dejar que la presencia de un hombre, por muy importante que hubiera sido, la hiciera perder la compostura. Había construido su vida sobre la base del control. Y esta noche, no sería diferente. Al volver a entrar en el salón, el ruido le pareció aún más ensordecedor que antes, un estruendo que enmascaraba el verdadero caos que sentía por dentro. Se movió con la determinación de una profesional, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Su objetivo era el bolso, y nada más. Pero como era de esperarse, su mirada lo buscó de inmediato.
Lo vio de pie, cerca del mismo rincón donde lo había encontrado. Estaba hablando con un grupo de hombres, su postura relajada y segura. Reía, y el sonido de su risa, tan familiar, le dio un vuelco al corazón. Se acercó a su mesa, saludó a un par de colegas con una sonrisa forzada y tomó su bolso. Justo cuando pensó que podría escapar de nuevo, su jefe, Marco, se acercó a ella. «Sandra, qué bueno que no te fuiste. Hay alguien a quien quiero presentarte», dijo con un brillo en los ojos. La tomó del brazo, con una confianza que Sandra no se atrevió a contradecir, y la guió directamente hacia el grupo en el que estaba Andrés. El pánico se apoderó de ella. No podía ser. No de nuevo. «Primo. Te presento a Sandra, la mejor profesional que tengo en mi equipo. Es mi mano derecha. Es la encargada de que todo en la oficina funcione a la perfección». Andrés se giró, y sus ojos se posaron sobre ella, haciendo que una punzada aguda le recorriera el estómago. La sonrisa que tenía en el rostro se borró lentamente, reemplazada por una expresión más seria, más intensa. «Sandra», repitió Marco, ajeno a la tensión que se había instalado entre ellos. «Andrés es mi primo. No lo veo tan seguido como me gustaría, pero cuando viene a la ciudad, no me gusta perder la oportunidad de verlo». «Ya nos conocimos, Marco», dijo Andrés, con una voz profunda y calmada, que hizo que Sandra se sintiera aún más incómoda. «Hace un momento, de hecho». Marco los miró con curiosidad. «Qué casualidad. El mundo es pequeño, ¿verdad? Bueno, los dejo para que se pongan al día. Sandra, no te vayas sin despedirte». Cuando Marco se alejó, el silencio que se instaló entre ellos fue ensordecedor. Los demás hombres del grupo, percibiendo la incomodidad, se despidieron con excusas apresuradas. Pronto, solo quedaron Sandra y Andrés. Él fue el primero en romper el hielo. «¿Por qué huiste?», preguntó, sin rodeos. No había reproche en su voz, solo una genuina curiosidad que desarmó a Sandra. «No huí», respondió ella, con la barbilla en alto. «Tengo que irme. Ya he cumplido con mi deber social y mi tiempo en la fiesta ha terminado». «Deber social», repitió él, con una ligera sonrisa que Sandra no pudo descifrar. «Sigues siendo la misma, ¿verdad? Todo planeado, todo organizado». Una punzada de molestia la invadió. «Soy una adulta, Andrés. No vivo en un cuento de hadas. La vida se construye con planes y disciplina, no con sueños». «Entiendo», dijo él, su voz perdiendo un poco de su seguridad. «¿Y la espontaneidad, los imprevistos, no hay espacio para ellos?» «No en mi vida, no si quiero seguir avanzando», respondió ella, su voz un muro de hielo. No era mentira, pero dolía admitirlo en voz alta. Dolía porque sabía que la persona que tenía delante era un recordatorio vivo de un tiempo en el que su vida no era más que imprevistos y espontaneidad. Andrés dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ambos. Sandra sintió su calor, el perfume que usaba y que se había vuelto un recuerdo difuminado en su mente. «Te ves bien, Sandra», dijo en voz baja, con una sinceridad que la hizo vacilar. «Más segura. Más fuerte. Pero todavía tienes ese brillo en los ojos cuando hablas de lo que te apasiona». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Eso es solo la luz», mintió. «No lo creo», respondió él. El silencio regresó, pero esta vez, no era incómodo. Estaba cargado de todas las cosas que no estaban diciendo. De los 10 años que habían pasado, del dolor que no se había disuelto, de la pregunta silenciosa de por qué todo había terminado así. Sandra sintió un cosquilleo en la palma de la mano. Quería extenderla y tocarlo, solo para asegurarse de que era real. Pero no lo hizo.
Mantuvo sus manos firmemente a su lado, apretando el bolso con fuerza, como si fuera un ancla que la mantuviera en el presente. Debería irme, dijo, esta vez sin excusas. Andrés asintió lentamente. Sí, claro. Marco me dijo que estás a cargo de un gran proyecto en la empresa. No quiero quitarte tu valioso tiempo. La ironía en su voz era sutil, casi imperceptible. No lo haces. Solo tengo que irme. Sandra, la detuvo él. ¿Podríamos vernos de nuevo? Hablar con más calma. Sin prisas. La propuesta la tomó por sorpresa. Sintió una mezcla de pánico y un deseo secreto. Una parte de ella quería aceptar, por un capricho adolescente, solo para ver qué pasaría. Pero la otra, la parte adulta y responsable, la que había construido su vida con tanto cuidado, le gritaba que se detuviera. No creo que sea una buena idea, Andrés, respondió, su voz temblando ligeramente. Esas cosas no funcionan. Andrés la miró, y por un momento, la confianza que había mostrado se desvaneció, revelando al chico herido que ella recordaba. Pero se recuperó rápidamente. Bueno, si cambias de opinión, aquí estoy, dijo, con una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Le tendió su tarjeta de presentación. Toma. No la pierdas. Sandra la tomó sin pensarlo 2 veces, el cartón frío y delgado en su mano, como una promesa que no se atrevía a aceptar. Adiós, Andrés. Se dio la vuelta y se marchó, esta vez sin mirar atrás. Salió de la fiesta con la tarjeta de Andrés Serrano en la mano y la sensación de que su vida, tan cuidadosamente planeada, estaba a punto de descarrilarse. El taxi que la llevaba de regreso a su apartamento parecía moverse a cámara lenta, aunque en realidad estaba atrapado en el denso tráfico nocturno de la ciudad. Sandra miraba por la ventana, pero su mente no registraba los neones de los edificios ni las luces de los coches. Su mente estaba a 10 años en el pasado, reviviendo cada momento como si fuera una película proyectada a la fuerza en el interior de sus párpados. Andrés. La sola mención de su nombre era como abrir una caja de Pandora llena de emociones que había creído selladas para siempre. La primera imagen que vino a su mente fue la de él, con el cabello alborotado y una sonrisa pícara, apoyado en su taquilla del instituto. Tenían 16 años, y ella estaba a punto de cerrar su casillero cuando él se acercó, como si supiera exactamente dónde encontrarla. ¿Tienes los apuntes de literatura?, preguntó, aunque ella sabía que no era por los apuntes. En esa época, los mensajes de texto eran una novedad y las redes sociales no existían como ahora. La forma de flirtear era más simple, más directa, y un pretexto escolar era la excusa perfecta. Sandra se sonrojó. No los tengo aquí, Andrés. Pues qué lástima, respondió, y su mirada se detuvo en los libros que ella sostenía, porque mi nota va a ser tan baja que necesitaré una de esas notas tuyas, las que no te llevas. La chispa fue instantánea. Se encontraron un par de días después, en una cafetería cercana, y la conversación fluyó con una facilidad asombrosa. Hablaron de música que nadie más conocía, de películas que los demás consideraban aburridas y de sueños que, para ellos, eran el mapa de un futuro prometedor. Fue así como empezó todo, con la autenticidad de 2 almas solitarias que se encontraron en la multitud. Con todos esos recuerdos en su mente, llegó uno que guardaba con especial ternura. Había sido un sábado de primavera, uno de esos días en los que el aire huele a hierba recién cortada y la vida parece infinita. Él la había invitado a un picnic cerca del río, un lugar secreto que solo él conocía, escondido detrás de un gran roble. Llevaban una manta de cuadros, un par de sándwiches y 2 refrescos. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el agua. Se sentaron en silencio, escuchando el murmullo del río.
No había necesidad de hablar. Solo existían ellos dos. Sandra se sentía nerviosa, con el corazón latiendo con una prisa que no podía controlar. Aún no habían hablado de lo que eran. Él se giró para mirarla, con sus ojos llenos de una ternura que la hizo sentir hermosa. Le ofreció un sándwich, y ella, con las manos temblorosas, lo tomó. Él sonrió, y el mundo entero pareció iluminarse. Se quedaron así, sentados en el pasto, comiendo en silencio, pero la conexión entre ellos era tan fuerte que no se necesitaba nada más. Cuando terminaron de comer, él se acercó a ella y tomó su mano con delicadeza. El contacto hizo que una descarga eléctrica le recorriera el cuerpo. Y luego, con una timidez que no le recordaba haber visto en él, se inclinó y la besó. No fue un beso apasionado, sino uno tierno y dulce, un beso que le susurró promesas de un futuro juntos, de una vida llena de momentos como ese. El beso era inocente, pero la emoción que le provocó fue tan intensa que la dejó sin aliento. Se separaron, con los ojos brillando, y una sonrisa se extendió por el rostro de ambos. No hubo palabras. No hubo reproches. Solo un entendimiento mutuo de que lo que sentían era real, era puro, era amor. Su romance fue un torbellino de emociones puras y simples. Besos robados en el parque después de clases, llamadas telefónicas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, y una conexión tan profunda que se sentía como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. El mundo exterior se desvanecía. Solo existían ellos dos y esa burbuja de amor adolescente que creían inquebrantable. Pero las burbujas, por definición, son frágiles. El final llegó con la inevitable separación. Sandra había conseguido una beca para estudiar en una universidad en el extranjero, el sueño que había perseguido con ahínco desde la infancia. Andrés la había apoyado, o eso le hizo creer, hasta el último momento. Sin embargo, en la víspera de su partida, una discusión insignificante se transformó en una tormenta de reproches y dudas. Andrés la acusó de anteponer su carrera a su amor, de elegir su futuro sin él. Sandra, herida por la falta de confianza, sintió que él no la entendía ni la apoyaba de verdad. Las palabras, una vez suaves, se volvieron afiladas, y en medio de la rabia y el miedo, ella pronunció las palabras que pusieron punto final a todo: no podemos seguir así. Me voy mañana. Él no la detuvo. Simplemente se quedó en silencio, y ese silencio fue la confirmación de que todo había terminado. No hubo una despedida, no hubo un último abrazo. Solo un adiós en el corazón, marcado por la dolorosa realidad de que a veces, el amor no es suficiente para superar el abismo de las inseguridades. Los primeros meses de universidad fueron una mezcla de euforia por su nueva vida y un dolor sordo y persistente por la pérdida de Andrés. Con el tiempo, el dolor se convirtió en un motor, una motivación para probarse a sí misma que su decisión había valido la pena, que había hecho lo correcto al elegir su futuro. Su vida se volvió una serie de logros profesionales, un escudo contra la vulnerabilidad. El taxi se detuvo frente a su edificio. Sandra salió, pagó sin pensar y se refugió en el ascensor. Al llegar a su piso, abrió la puerta y el silencio la recibió como un viejo amigo. Se quitó los tacones, dejando el vestido azul en el suelo de la sala. Se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma, intentando ahuyentar el frío de un pasado que de pronto se sentía tan real como el presente. Andrés. ¿Por qué había vuelto? Ahora, sentada en su sofá, se dio cuenta de lo ridículo de su comportamiento. Había huido. Se había escondido de un fantasma del pasado que, de repente, tenía un cuerpo, una voz y unos ojos que la recordaban. Sintió una punzada de vergüenza. El miedo la había paralizado y la había llevado a comportarse como una adolescente. Se puso de pie, decidida a sacudir esas emociones.
Se dirigió a la cocina para beber un vaso de agua, pero su mano tembló. No había olvidado a Andrés. Lo había guardado en un lugar tan seguro que nadie, ni ella misma, había podido encontrarlo. Hasta ahora. El reencuentro no era solo un recuerdo, era una herida reabierta. Y la noche apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con la cruel claridad del sol que se colaba por las persianas. Sandra se despertó sintiendo una pesadez en el pecho que no tenía nada que ver con el sueño. Era el eco de la noche anterior, la sensación persistente del encuentro con Andrés. La tarjeta de presentación, con su nombre y el logo de una consultora de ingeniería que no conocía, estaba sobre la mesa de noche, un recordatorio tangible de que no había sido un sueño. La tomó y la miró, el nombre impreso con una tipografía elegante, Andrés Serrano, director de proyectos. El título era una bofetada de realidad. El chico que había conocido en el instituto, el que soñaba con ser artista mientras ella planeaba una carrera de ingeniería, se había convertido en un profesional exitoso. La imagen de él riendo en la fiesta, seguro de sí mismo, encajaba perfectamente con ese título. Sintió un escalofrío de algo que se parecía peligrosamente a la decepción. Él había crecido, había avanzado. Y ella, al ver esa tarjeta, se dio cuenta de lo mucho que había evitado pensar en su propio pasado. Se levantó de la cama, decidida a sacudirse esa melancolía. La rutina era su refugio. Ducha, café, el informe que debía terminar antes del mediodía. Su vida profesional era un puerto seguro. Al llegar a la oficina, el ambiente era el de un lunes por la mañana, con el rumor de los teclados y el zumbido de los aires acondicionados. Se sentó en su escritorio, encendió su ordenador y se sumergió en su trabajo. Pero la concentración que siempre la había caracterizado era elusiva. Cada vez que intentaba concentrarse en las cifras, la imagen de Andrés aparecía en su mente. Su voz, su sonrisa, la forma en que sus ojos la habían buscado. La mañana transcurrió en una niebla de distracciones. A las 10:30, cuando finalmente sintió que había progresado un poco, la voz de su jefe, Marco, la sacó de sus pensamientos. «Sandra, ¿tienes un minuto?» Ella levantó la vista y vio a Marco en la puerta de su oficina, sonriendo. Y de pie junto a él, con un café en la mano y una expresión curiosa, estaba Andrés. El mundo se detuvo por segunda vez en menos de 24 horas. La sangre se le heló en las venas. La oficina, su santuario de orden y control, había sido invadida. No solo por Andrés, sino por todo lo que él representaba, el caos, el pasado, las emociones desbordadas. Se puso de pie, su mente corriendo a toda velocidad. Marco lo había llamado primo en la fiesta, pero ella no le había dado importancia. Ahora, la pieza encajaba de la manera más incómoda posible. Andrés tenía una reunión con un cliente aquí cerca y se le ocurrió pasar a saludar, explicó Marco, ajeno a la rigidez del cuerpo de Sandra. Pensé que sería una buena oportunidad para que se pusieran al día. Tú sabes, la casualidad del reencuentro anoche. Andrés sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Sandra. Hola, Andrés, respondió ella, su voz extrañamente ronca. No había forma de escapar. Estaban allí, en su territorio. Marco, sintiendo que había hecho su parte, se dirigió a su escritorio. Bueno, los dejo. Sandra, si necesitas algo, estoy en mi oficina. El silencio se instaló. Andrés se acercó al escritorio de Sandra, sus ojos escaneando el espacio con un interés genuino. Había fotos de sus padres, de su hermana, de una gata que había adoptado. Todo ordenado, todo en su lugar. Un contraste brutal con el caos de su historia. Vaya, así que aquí es donde ocurre la magia,
dijo Andrés, su voz era una mezcla de asombro y humor. Esto es exactamente como te imaginaba. Todo organizado, hasta el último detalle. Hay que ser eficiente, Andrés. No se llega a donde estoy improvisando, dijo ella, en un tono que sonó más defensivo de lo que pretendía. Se sentó de nuevo, intentando recuperar un poco de su poder. No me refería a eso como algo malo, Sandra, dijo él, y el tono se suavizó. Solo digo que eres la misma persona que yo recordaba. Alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. La frase la golpeó más de lo que debería. Él había entendido. En el pasado, su disciplina había sido un punto de tensión. Ahora, parecía una cualidad que él admiraba. ¿Y tú, Andrés?, preguntó ella, con una nota de escepticismo en su voz. ¿Encontraste lo que querías? Marco me dijo que eres director de proyectos. Eso no suena a lo que querías cuando éramos adolescentes. Andrés se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. La vida da muchas vueltas, Sandra. Hay cosas que uno planea y otras que simplemente suceden. Aprendí que a veces, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar. Hizo una pausa. Me gustaría invitarte a almorzar. La propuesta la tomó por sorpresa. No puedo, respondió, sin pensar. Estoy en medio de un informe importante. Y no creo que sea profesional, Andrés. Esto es mi trabajo. No lo estoy pidiendo como tu jefe, sino como un viejo amigo que quiere saber cómo te ha ido, respondió él, una pizca de frustración asomando en su voz. Por favor, Sandra. Solo un almuerzo. Podemos hablar con calma, sin la música y el ruido de la fiesta. Ella vaciló. Una parte de ella quería decir que no, que era una mala idea. Pero la curiosidad era más fuerte. Y la verdad, a pesar de sus defensas, una parte de ella quería saber cómo había sido su vida en los últimos 10 años. Está bien, dijo, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no debía. Mañana. En la cafetería de abajo, a la 1. Andrés sonrió, y por un instante, el chico que ella recordaba regresó. Perfecto, dijo. Estaré esperándote. Se despidió con un movimiento de cabeza y salió de la oficina, dejándola a solas con el torbellino de emociones que había provocado. Sandra miró la puerta de la oficina de Marco. La situación era ridícula. La persona a la que había jurado olvidar y de la que había huido ahora estaba en la misma empresa que ella, a solo unos metros de distancia. Y había aceptado verlo de nuevo, con la vana esperanza de que la conversación les diera un cierre, de que le permitiera dejar el pasado atrás de una vez por todas. Sabía que se estaba mintiendo a sí misma. La hora del almuerzo se sintió como el final de una cuenta atrás. Sandra pasó la mañana entera con el estómago revuelto, incapaz de concentrarse por completo en el informe que tenía entre manos. Intentaba justificar la cita con Andrés como un simple acto de cortesía, una forma de cerrar un capítulo del pasado sin dramas. Era un adulto, una profesional, y no había razón para que un café con un viejo conocido afectara su vida. Sin embargo, en el fondo, sabía que se estaba mintiendo. No había nada simple ni superficial en ese reencuentro. A la 1 en punto, se levantó de su escritorio, con el corazón latiendo con una fuerza inusual. Bajó en el ascensor hasta la planta baja del edificio, donde se encontraba la cafetería. El lugar era luminoso, lleno de gente que se movía con prisa, hablando de negocios o de trivialidades. Era el escenario perfecto para un encuentro que ella quería mantener bajo control. Andrés ya la estaba esperando en una de las mesas de la esquina. Llevaba una camisa blanca, sin corbata, que le daba un aire relajado pero impecable.
Al verla, se levantó y le regaló una de sus sonrisas más genuinas, la misma que solía usar para calmarla cuando se estresaba por los exámenes del instituto. El gesto la desarmó por completo. Gracias por venir, dijo él, su voz era un bálsamo para sus nervios. Pensé que quizás no lo harías. Tenía que terminar un informe, mintió ella con una sonrisa, tomando asiento frente a él. Pero ya he terminado por hoy, tengo tiempo. Pidieron sus cafés y se quedaron en un silencio cómodo por unos segundos. Ya no era incómodo como en la fiesta, sino un espacio para respirar y observar. Y bien, empezó Andrés. Cuéntame de ti, de tu vida. La última vez que nos vimos, tenías grandes planes, pero no imaginé que los harías realidad con tanta disciplina. Lo has logrado, Sandra. Se nota en tu forma de hablar, en la forma en que te mueves, en la forma en que te sientas tan segura en ese lugar que me intimida. Sandra se sintió expuesta, como si él pudiera ver a través de sus muros. Ha sido un camino largo. Mucho trabajo duro, respondió, esquivando la profundidad de la pregunta. ¿Y tú? ¿Qué te trae de vuelta a la ciudad? Marco me dijo que viajas mucho. Andrés sonrió. Sí, viajo mucho. Trabajo en proyectos grandes, algunos en el extranjero. Pero esta ciudad es mi hogar. Siempre lo ha sido. Hizo una pausa y su mirada se volvió pensativa. Me sorprendió que no me contaras que eras la mejor profesional de esta empresa, que tienes esta clase de ascenso. Siempre fuiste muy discreta sobre tus logros. No me gusta presumir, se defendió ella, aunque la verdad era que la discreción se había convertido en su forma de protegerse. Y sí, estoy bien donde estoy. Me gusta mi trabajo, me llena. ¿Qué más podría pedir? ¿Y la vida? Preguntó él. Esa que no está en el trabajo. ¿Tienes una, Sandra? La pregunta la tomó por sorpresa. Sintió una punzada de molestia, de esa vieja sensación de que él la juzgaba. Claro que la tengo, respondió, su voz se tornó más fría. Mi vida es completa. Tengo amigos, familia y una gata. No necesito más. Andrés asintió lentamente, pero sus ojos decían lo contrario. Me alegro por ti, dijo, su tono era sincero. Y sé que tienes amigos, siempre los has tenido. ¿Y a tu familia? Y la gata la tenías desde el instituto. Y luego, con un suspiro que parecía contener años de preguntas, se atrevió a preguntar lo que ella sabía que era inevitable. ¿Por qué me cortaste? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada, sin una explicación? Sandra desvió la mirada, el vaso en su mano se sentía pesado. La herida, que creía cicatrizada, se abrió de nuevo. Era lo mejor. Sabíamos que la distancia no iba a funcionar. Fue un amor de juventud, Andrés. Inocente. El mundo real es diferente. ¿Lo crees? Preguntó él, su voz era baja y llena de reproche. Yo no. Yo pensé que teníamos algo real. Que la distancia no importaba si el sentimiento era genuino. Pero nunca me diste la oportunidad de demostrarlo. Te fuiste y desapareciste. Borraste cada rastro de mí en tu vida. ¿Por qué, Sandra? ¿Por qué? La frustración de él era palpable y el corazón de Sandra se encogió. Era la primera vez que hablaban de su ruptura con tanta franqueza. Por un segundo, quiso gritarle que él también la había dejado, que su falta de confianza en el momento de su partida la había herido profundamente. Pero la madurez y la cautela la retuvieron. No era el momento ni el lugar para una discusión emocional. Estábamos a punto de embarcarnos en dos caminos muy distintos, respondió, su voz más suave, y no quería arrastrarte a algo incierto. Era lo mejor para los dos. Andrés se echó hacia atrás en su silla, una expresión de dolor fugaz en su rostro.
No lo sé, Sandra. Yo no sentí que fuera lo mejor para mí. Pero, en fin, el pasado es pasado. Quería saber si eras feliz. Ella sintió que su estómago se contraía. La sinceridad en sus palabras la desarmó. Y en ese momento, la vieja química, el magnetismo que había entre ellos, regresó con fuerza. La tensión se desvaneció, dejando espacio para algo más sutil, una corriente de conexión que no podía negar. Andrés extendió la mano y tocó el brazo de ella con delicadeza. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Sé que lo que tuvimos fue importante, Sandra, dijo en voz baja. Yo no lo olvidé. Ni siquiera lo intenté. Sandra retiró su brazo, con el pulso acelerado. Las dudas volvieron. ¿Era un juego? ¿Estaba él jugando con ella, reviviendo un viejo romance por aburrimiento? ¿Era una venganza por el final abrupto? Ya es tarde, dijo, mirando el reloj en su muñeca con brusquedad. Tengo una reunión en 15 minutos. Un placer, Andrés. Gracias por el café. Se levantó de un salto, sintiendo la necesidad de escapar de nuevo. Andrés la miró, la sorpresa en sus ojos se transformó en una tristeza suave. Sandra, espera. Solo un almuerzo. ¿Podemos hablar? Lo siento, Andrés. De verdad me tengo que ir. Se alejó de la mesa sin mirar atrás, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Al subir en el ascensor, se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos y se dio cuenta de que el café no le había dado un cierre. Le había abierto una herida y un mar de preguntas. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué quería de ella? Y lo más aterrador, ¿por qué una parte de ella quería averiguarlo? El mensaje llegó a su teléfono esa misma noche, justo cuando Sandra se había servido un té y se había acomodado en el sofá, intentando, sin éxito, dejar de pensar en lo sucedido. El sonido de la notificación la sobresaltó. Era de un número que no conocía. Pensé que tal vez no me darías la oportunidad de hablar fuera de esa pecera que llamas oficina. Si no me equivoqué, te invito a dar un paseo. No hay agenda. Solo aire fresco. Tú eliges el lugar. S. El mensaje venía firmado solo con la inicial de su apellido, una forma de demostrar que, a pesar de todo, la conocía bien. Sandra leyó el mensaje varias veces. Había algo en la sinceridad del texto, en la forma en que él había percibido su necesidad de control, que la desarmó. Y había algo en ese te invito a dar un paseo que resonaba con el espíritu libre que había enterrado hace tanto tiempo. Respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, respondió. Mañana a las 7. En el Parque Central. Cerca del lago. No hubo respuesta. Ni una confirmación ni una señal de alivio. Solo el silencio, que ella interpretó como respeto a sus límites. Al día siguiente, después de una jornada laboral que se le hizo eterna, Sandra se dirigió al parque. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa de la tarde era fresca, un alivio para el calor del día. Andrés ya estaba allí, de pie junto a un gran árbol, con las manos en los bolsillos de sus pantalones. Llevaba una camiseta oscura y una chaqueta de cuero que le daba un aire casual y seguro. Hola, dijo él cuando ella se acercó, y su sonrisa, esta vez, era más relajada, sin la tensión de los encuentros previos. Hola, respondió ella, sintiéndose extrañamente nerviosa. Decidieron caminar sin rumbo fijo, siguiendo el sendero que rodeaba el lago. Los primeros minutos fueron llenos de una incomodidad ligera, un silencio que se rompía con el sonido de sus pasos y el canto de los pájaros. Andrés fue el primero en hablar. Me di cuenta en la fiesta que ahora usas el pelo corto, dijo, su voz era suave. Me gusta.
Sandra sintió que se sonrojaba. Era un cumplido simple, pero venía de él. Gracias. Quería un cambio. Me cansé de la rutina, supongo. Eso es lo que necesitaba, que te dieras cuenta de que no todo en la vida es rutina, dijo él, con un tono más serio. Me alegro de que lo hicieras. Caminaron un poco más, y la conversación se volvió más fluida. No hablaron del pasado, sino de la ciudad, de los cambios que habían visto en los últimos 10 años. Fue una forma de conectar, de encontrar puntos en común en el presente. ¿Te acuerdas de la heladería que había cerca de tu casa?, preguntó Andrés de repente. La del helado de pistacho que tanto te gustaba. Fuimos una vez y te manchaste la camisa. Una risa tímida escapó de los labios de Sandra. Sí, me acuerdo. Y tú te reíste de mí por un buen rato. Me hiciste sentir un poco tonta. No tonta. Me hiciste sonreír, corrigió él, y el tono de su voz era tan dulce que a Sandra se le erizó la piel. Me gustaba verte sonreír, Sandra. Eras la única persona que me hacía reír de verdad. La conversación se tornó en un viaje al pasado. Recordaron un viaje de fin de semana con sus amigos a una cabaña en las montañas, las interminables noches de estudio en la biblioteca, los chistes internos que solo ellos entendían. Las risas, al principio tímidas, se hicieron más fuertes, más libres. Era como si un peso invisible se estuviera levantando de sus hombros. Sandra se dio cuenta de que no se estaba defendiendo, no estaba construyendo muros. Estaba disfrutando el momento. Se sentía ella misma, la versión de ella que había crecido con Andrés, la que no necesitaba ser la profesional perfecta ni la adulta intocable. Por un momento, olvidó que su jefe era primo de él, olvidó las heridas del pasado. Solo existían ellos dos. Sabes, yo también me acordé de ti, de vez en cuando, dijo ella, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Pensaba en cómo sería tu vida si habías logrado tus sueños. Siempre quise saber si eras feliz. Andrés se detuvo en el camino y se giró para mirarla. Los últimos rayos de sol iluminaban su rostro, dándole un brillo dorado. Soy feliz, Sandra. Lo he sido. Pero no hay nada que me haya hecho tan feliz como estar contigo. Nunca se sintió lo mismo con nadie más. La declaración la tomó por sorpresa. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una confesión que no esperaba escuchar. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, la conexión que había estado enterrada durante una década volvió a brillar, más fuerte que nunca. Yo tampoco, susurró ella. No fue lo mismo con nadie más. Andrés le sonrió, una sonrisa llena de alivio y ternura. Y luego, sin decir una palabra, extendió su mano, un gesto que en el pasado había sido de apoyo. Ella, sin dudarlo, tomó su mano. El contacto fue un choque eléctrico, una confirmación de que la chispa seguía viva. Caminaron de regreso, con las manos entrelazadas, sin hablar. El silencio ya no era incómodo, sino una confirmación de que no se necesitaban palabras. En la oscuridad, la conexión entre ellos brillaba, guiándolos. La noche, que había comenzado con nerviosismo, se estaba convirtiendo en una promesa. Y Sandra, la mujer que había huido de las emociones durante años, estaba caminando directamente hacia la tormenta. Caminaron en un silencio que no era incómodo, sino una especie de tregua. La mano de Andrés se sentía cálida y segura en la de ella, y el simple contacto era una tormenta de sensaciones que Sandra había olvidado que existían. Había dejado atrás su armadura profesional y, por primera vez en años, se sentía vulnerable, expuesta a la posibilidad de sentir algo que iba más allá de lo predecible. La noche era fresca y estrellada, y las luces de la ciudad le daban al parque una atmósfera de intimidad irreal, como si estuvieran solos en el mundo.
Se sentaron en un banco de madera, con la orilla del lago frente a ellos. El reflejo de la luna en el agua era una estela plateada y brillante que hipnotizaba. «Esto es bueno», dijo Andrés, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro. «Estar aquí, contigo, sin prisas». No me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Sandra asintió, incapaz de articular una respuesta. Su garganta se había cerrado por un nudo de emoción. La noche era perfecta, demasiado perfecta, y el miedo al mañana, a la inevitable realidad, la asaltó de nuevo. «Andrés», empezó ella, con una nota de precaución en su voz. «¿Qué estamos haciendo? Esto no es. No sé. Tengo miedo de que todo esto sea un error». Él se giró para mirarla, la suave luz de un poste cercano iluminando su rostro. «¿Un error? ¿Por qué lo sería? Lo que pasó entre nosotros fue real. Lo que sentiste, lo que sentí, ¿por qué tendría que ser un error volver a conectar con alguien que fue tan importante para ti?» «Porque las cosas han cambiado, Andrés», respondió ella, y el muro que había construido con tanto esfuerzo se levantó de nuevo. «Ya no somos los mismos. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Y mi vida la he construido sola. Con mucho esfuerzo. No puedo arriesgarla por un recuerdo, por un sentimiento del pasado». Andrés soltó su mano, y la distancia que se creó entre ellos fue más que física. «¿Un recuerdo? ¿Es eso lo que soy para ti, un recuerdo bonito de tu juventud?» «Yo no lo veo así. Yo me acordaba de ti. Y no como un fantasma del pasado. Te recordaba como la mujer que me hizo sentir vivo». Su voz se alzó con la frustración que había estado conteniendo. «¿Sabes lo que dolió? Que me dejaste sin una palabra, sin una explicación. Y después desapareciste de mi vida como si nunca hubiera existido. ¿Cómo esperas que no me tome esto con precaución?» Las palabras de él la hirieron como si fueran cuchillos afilados. La rabia, que había estado dormida, se despertó con fuerza. «¿Y qué hay de mí, Andrés? Yo me iba a otro país, sola, a construir mi futuro. Y tú me hiciste sentir que era un error. Me hiciste sentir que mi sueño era menos importante que tú. No me apoyaste, solo me juzgaste, y ahora vienes aquí a reprocharme que no te di una explicación. ¿Qué explicación necesitabas? Ya todo estaba dicho. El silencio de tu parte lo dijo todo». «Me sentí traicionado», gritó él, su voz cargada de dolor. «Pensé que éramos un equipo. Que íbamos a enfrentar la distancia juntos. Que nuestra relación era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero tú decidiste que era más fácil huir. ¿Te acuerdas lo que dijiste antes de irte? Que no podíamos seguir así. Me dejaste sin palabras, sin poder decir nada». Las palabras se escaparon de la boca de Sandra sin pensar, sin filtros, toda la rabia de una década de silencio. «No lo entiendes, Andrés, tú nunca lo entendiste. Me dejaste ir sin luchar por mí. Me quedé esperándote, pero no hiciste nada. En cambio, me rendí, ¿y ahora quieres que te dé una segunda oportunidad para hacerme lo mismo?» El aire se llenó de una tensión eléctrica, una mezcla de dolor, rabia y una pasión que no habían sabido canalizar. Las lágrimas le quemaban los ojos a Sandra. Estaba enojada, no solo con él, sino consigo misma por haberse permitido volver a ese lugar de vulnerabilidad. Andrés se levantó del banco, sus ojos fijos en los de ella, una expresión indescifrable en su rostro. Parecía que iba a decir algo, que iba a reprocharle algo más, que iba a dar un paso atrás y terminar con todo. Pero no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia ella, con una urgencia que no pudo prever. Tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de la discusión. «No te volví a ver, Sandra. Me dolía verte, sabiendo que te ibas.
Y te extrañé todos estos años. Cada día, susurró él, su voz era un ruego. No te dejé ir, te perdí y no sabía cómo decírtelo. No voy a hacerlo de nuevo. No te voy a volver a perder. Y luego, sin darle tiempo a responder, la besó. No fue un beso tímido ni un beso dulce. Fue un beso cargado de 10 años de reproches, de dolor, de deseo y de una desesperada necesidad de borrar el tiempo perdido. Sus labios se movieron sobre los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. Sandra, por un instante, se resistió, con las manos apretadas contra su pecho. Pero la fuerza de la emoción fue demasiado grande para resistirla. Se rindió, sus manos se deslizaron hacia la espalda de él y lo atrajo más cerca. El beso se profundizó en una danza familiar y apasionada. Las barreras que Sandra había construido con tanta disciplina se desmoronaron, ladrillo a ladrillo, bajo la presión de sus labios. Era el beso que los dos habían necesitado para finalmente reconocer que la historia que creyeron terminada nunca había acabado. Cuando se separaron, con el aliento agitado y los ojos brillando en la oscuridad, el silencio que se instaló entre ellos no era de reproche, sino de asombro. Había un nuevo entendimiento entre ellos, una línea que se había cruzado sin retorno. Y en la intimidad de la noche, con el sabor de sus labios aún en la boca, Sandra supo que estaba perdida. Y por primera vez en mucho tiempo, esa posibilidad no le dio miedo. La noche se hizo más silenciosa y el aire se volvió más frío, pero Sandra sentía un calor que la consumía por dentro. El eco del beso permanecía en sus labios, una huella tangible de una pasión que había creído muerta. Se quedaron allí, sentados en el banco, con una distancia física que no existía entre ellos. La mirada de Andrés era intensa, llena de preguntas y de una ternura que la hizo temblar. No había arrepentimiento, solo una confirmación de que el camino que acababan de tomar era el correcto. Eso fue, comenzó ella, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Andrés no la dejó terminar. Necesario, completó él. Su voz era grave, calmada. Necesitábamos dejar de fingir que no pasaba nada entre nosotros. Que no nos importaba. Sandra bajó la mirada, incapaz de sostenerla de él. La vulnerabilidad que sentía era abrumadora. La profesional, la mujer de hierro que construía muros para protegerse, se había esfumado en un instante. Había huido del pasado, y ese pasado, en la forma de un beso, la había atrapado. Me asusta, confesó ella, con la voz apenas audible. No sé qué significa esto. No sé qué va a pasar. No puedo simplemente arriesgar todo. Andrés tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. El gesto era firme, tranquilizador. No estoy pidiéndote que arriesgues nada. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Que me des una oportunidad. Se acercó un poco más, su voz se hizo más íntima. No voy a irme. Me quedo. Me quedo aquí, en esta ciudad. Y quiero que sepas que mis intenciones son genuinas. Te quiero, Sandra. Siempre te he querido. Las palabras eran un bálsamo para el corazón herido de Sandra, pero también una fuente de miedo. La declaración era demasiado grande, demasiado poderosa. Su mente, que siempre había sido su fortaleza, le gritaba que se detuviera. Le recordaba que los sentimientos eran volátiles, que las promesas podían romperse. La vida que había construido, tan segura, tan predecible, estaba en peligro. No es tan fácil, Andrés, dijo ella, retirando la mano con suavidad. Lo que pasó fue doloroso. No solo para ti. Yo también lo sufrí. Y no quiero pasar por eso de nuevo. Él se echó hacia atrás, una pizca de frustración asomando en su mirada. Y no lo harás. Pero no puedes vivir en el pasado.
No puedes dejar que lo que pasó hace 10 años te impida ser feliz ahora. No te dejé ir, Sandra. Te perdí. Su voz era una mezcla de dolor y rabia. Me duele verte con miedo, con muros, porque no eres así. No eres la mujer que se esconde, sino la que lucha por sus sueños. Y no voy a irme. No voy a rendirme. Te amo, Sandra. Te he amado cada día de estos 10 años, en cada momento que no estuvimos juntos. Te he buscado, te he extrañado. Y ahora que te he encontrado, no voy a dejarte ir de nuevo. Sandra lo miró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Quería creerle, pero el miedo a ser herida era tan grande que la paralizaba. Él se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos y le susurró, «Por favor, permíteme demostrarte que el amor que compartimos no se fue, solo esperaba el momento de regresar. Te amo. Y no hay nada en el mundo que pueda cambiarlo». ¿Qué es lo que te asusta, Sandra? ¿Que nos lastimemos de nuevo? ¿O que descubras que la vida que has construido, esa que parece tan perfecta, no es suficiente? Sus palabras eran una súplica, una promesa, un ruego. Y en ese instante, Sandra supo que la lucha no era con él, sino con ella misma. Esas palabras la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. La vida de Sandra era una carrera de ascensos, de logros, de disciplina. Pero, ¿era feliz? El silencio de la noche era la única respuesta. Se puso de pie, incapaz de seguir con la conversación. El aire se sentía sofocante, la vulnerabilidad demasiado grande. Tengo que irme. Se está haciendo tarde. Andrés se levantó con ella, con una expresión de súplica en su rostro. No te vayas así. Prométeme que lo pensarás. Prométeme que no volverás a desaparecer. Sandra lo miró, y en sus ojos vio la misma sinceridad que la había desarmado en la fiesta. No lo sé, Andrés. No sé qué prometo. Solo sé que necesito tiempo. No me presiones. Se alejó sin esperar una respuesta, sintiendo la mirada de él clavada en su espalda. Subió a su coche, el olor a su perfume y el eco de su voz aún presentes en el aire. Condujo hasta su apartamento en un estado de trance, sin ser realmente consciente de su entorno. Una vez dentro de la seguridad de su hogar, se sentó en el sofá, cerró los ojos y se permitió sentirlo todo, la confusión, el miedo, la punzada de deseo. Y la terrible y hermosa verdad de que una segunda oportunidad no era una posibilidad, sino una realidad que acababa de comenzar. Se dio cuenta de que no importaba cuán fuerte fueran sus muros, el reencuentro con Andrés no era solo un recuerdo, sino una amenaza a su paz. Y no era una amenaza externa, sino un conflicto interno. Una lucha entre la mujer que había aprendido a sobrevivir y la que anhelaba volver a vivir. La semana en la oficina se arrastró con una lentitud insoportable. Cada día, Sandra se sentía como si estuviera actuando, sonriendo a sus colegas, concentrándose en las cifras, pero con una parte de su mente siempre alerta. Sabía que Andrés estaba en el edificio, en la oficina de su primo, y cada vez que el teléfono sonaba o alguien pasaba por su escritorio, el corazón le daba un vuelco. La noche del beso había quedado suspendida en el aire, una burbuja de tiempo y emoción que no se atrevía a reventar. La tensión entre ellos era palpable, un campo de fuerza que solo ellos podían sentir. Cuando sus ojos se cruzaban en los pasillos, había una mezcla de deseo y cautela, de recuerdos y de un presente incierto. Evitaban las conversaciones a solas, un pacto silencioso de no forzar las cosas. Ambos sabían que la vulnerabilidad de esa noche no podía repetirse en un entorno profesional. El viernes por la tarde, justo cuando estaba a punto de guardar sus cosas, la voz de su jefe, Marco, la detuvo. «Sandra, ¿podrías pasar a mi oficina un momento?»
El tono de Marco no era el de siempre. Había una seriedad que le hizo sentir un escalofrío. Entró en la oficina, que siempre estaba impecable, y se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Ocurre algo, Marco? ¿El informe de la semana pasada?, preguntó ella, intentando sonar profesional. No, el informe está perfecto, como siempre. De hecho, eso me trae aquí, dijo él, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. Su mirada era directa, como la de un padre que va a dar un regaño. Sandra, tú eres la mejor profesional que tengo. No, la mejor que he conocido. Eres la razón por la que esta empresa está donde está. Tu ética de trabajo y tu disciplina son ejemplares, y por eso te valoro tanto. Pero tengo que preguntarte algo. El corazón de Sandra se encogió. Sabía de qué iba a hablar. He notado algo de tensión entre tú y mi primo, Andrés. Lo noté en la fiesta, y también esta semana. No soy ciego. Lo he visto. Y tengo que ser honesto contigo, no me gusta lo que veo. Las mejillas de Sandra se encendieron. No podía creer que su vida personal, o lo que quedaba de ella, se estuviera mezclando con su vida profesional. No sé a qué te refieres, Marco, mintió, con la voz temblando ligeramente. Andrés y yo somos viejos amigos. De hecho, fuimos compañeros de escuela. Nada más. No te estoy preguntando si son pareja, Sandra, respondió Marco, con un tono más suave, pero igual de firme. Te estoy preguntando qué está pasando. Lo he visto en los pasillos, he visto la forma en que se miran. Y si me permites la honestidad, no creo que sea profesional, no en este ambiente. La mención de su familia la dejó sin aliento. ¿Qué sabía él? Marco suspiró, sintiendo la incomodidad de Sandra. Mira, Sandra. Mi primo es un alma libre. Un tipo apasionado, que vive el momento. Y tú eres todo lo contrario. Eres la mujer más disciplinada, la más organizada, la más calculada que he conocido. Siempre te he admirado por eso. Pero una relación entre tú y él, una relación con él, no es buena para ti. Tienes mucho que perder. Tu trabajo, tu reputación. No quiero que te arriesgues. Mi primo se irá en cualquier momento, como siempre lo hace. Se irá y tú te quedarás aquí con el corazón roto. Y eso te hará daño. Y me hará daño a mí. Las palabras de Marco, aunque dichas con la intención de protegerla, se sintieron como un golpe directo. Él no la entendía. Él veía a Andrés como una amenaza a su carrera, un obstáculo para su éxito. Y la veía a ella como una mujer frágil, que necesitaba ser protegida. La sensación de ser juzgada, de ser atrapada entre dos mundos, la invadió. No te estoy juzgando, pero necesito que seas realista, dijo Marco, su voz era un susurro. Mi primo es un hombre despreocupado. Ha viajado por todo el mundo, ha vivido en lugares exóticos, y ha tenido relaciones que duran lo que un parpadeo. No lo digo con maldad, es simplemente quien es. Marco hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Sé que lo que tuvieron de jóvenes fue importante. Sé que él ha vuelto a la ciudad y quiere revivir esos recuerdos. Pero una vez que se sienta satisfecho, que haya cerrado ese capítulo de su vida, se irá. Siempre lo hace. Y tú te quedarás aquí, con el corazón roto. No quiero que eso te pase, Sandra. No mereces eso. Marco, te agradezco tu preocupación, pero lo que haga con mi vida personal no afecta mi trabajo, dijo Sandra, su voz ahora era firme y controlada, su armadura regresaba. Soy una adulta. Sé lo que hago. Claro que lo sabes, Sandra, dijo Marco, con una voz más seria. Pero solo te digo una cosa. Piensa bien tus pasos.
Tienes una gran carrera por delante, un potencial inmenso. No lo arriesgues todo por un recuerdo del pasado. Un recuerdo que puede causarte más dolor. Es mi último consejo, Sandra. Sandra se puso de pie, su rostro una máscara de profesionalidad. Gracias, Marco. Por tu preocupación. Pero no hay nada que arriesgar. Salió de la oficina, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. La advertencia de Marco resonaba en su cabeza, un eco de sus propios miedos. Se sintió atrapada entre la lealtad a su jefe y la nueva posibilidad de un futuro con Andrés. La vida que había construido, la que pensaba que era tan segura, se había convertido en una jaula. La tensión profesional y personal se habían mezclado, creando un conflicto que no sabía cómo resolver. Se dio cuenta de que no solo tenía que luchar contra sus propios miedos, sino también contra las expectativas de los demás. Y en ese momento se sintió más sola que nunca. Las palabras de Marco se clavaron en el corazón de Sandra. Eran una confirmación de sus peores miedos. Él no era un desconocido hablando de un extraño. Él era su primo, su familia. Y sus palabras, tan llenas de verdad y de preocupación, resonaban en ella con una fuerza que no podía ignorar. Sandra se quedó en silencio, sin palabras. La imagen de Andrés como un hombre que la quería, que luchaba por ella, se desvaneció, reemplazada por la imagen de un alma libre que solo revivía un recuerdo para luego desaparecer. Las dudas, que habían estado desapareciendo, regresaron con una fuerza abrumadora. Se sentía atrapada entre lo que sentía y lo que sabía que era verdad. Y en ese instante, no había nada que pudiera hacer para detener el torbellino de emociones que la consumía. La advertencia de Marco, tan profesional y a la vez tan personal, había resonado en la mente de Sandra durante todo el fin de semana. Sus palabras eran como un eco de sus propios miedos más profundos. Le había dicho, con una franqueza que la había dejado temblando, que Andrés era una amenaza para la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Un alma libre, había dicho. No es para ti. Y aunque le molestaba que su jefe se entrometiera, no podía negar que había una verdad incómoda en sus palabras. Andrés era un huracán. Y ella, un edificio meticulosamente construido, con cimientos sólidos y paredes gruesas, pero vulnerable a la fuerza de un viento así. Pasó el sábado y el domingo revisando informes, limpiando cada rincón de su apartamento y haciendo listas de tareas, todo en un intento de reafirmar su control sobre su vida. La tarjeta de Andrés, aquella que le había entregado en la fiesta, permanecía en un cajón. Quería tirarla a la basura, borrar su número, hacer como si el reencuentro nunca hubiera sucedido. Pero una fuerza invisible se lo impedía. Una parte de ella, pequeña y rebelde, se aferraba a la posibilidad de que él no fuera el mismo. Se aferraba a la sensación del beso, a la chispa que había encendido y a la vulnerabilidad que había derribado sus muros. El lunes por la mañana, su resolución era inquebrantable. Mantuvo la barbilla en alto, los hombros rectos, y se prometió que no dejaría que la situación la afectara. Entró en la oficina con su habitual compostura, con la intención de sumergirse en su trabajo y olvidar. Pero su plan, tan cuidadosamente elaborado, se desmoronó apenas un segundo después de llegar a su escritorio. En el centro de su mesa, junto al ordenador, había un jarrón de cristal delgado, y dentro, una orquídea blanca, inmaculada. La flor, tan delicada y exótica, era un claro contraste con el resto de su espacio de trabajo, que era funcional y minimalista. No había una tarjeta con su nombre, pero había una nota manuscrita en el jarrón, para Sandra, una mujer que florece incluso en la adversidad. No te rindas sin luchar. El mensaje no estaba firmado, pero la caligrafía era de Andrés. El corazón de Sandra dio un vuelco. El gesto, tan inesperado y tan personal, fue un golpe directo a su armadura.
Quiso enojarse, quiso tirar la flor a la basura, pero en lugar de eso, la tocó con la punta de sus dedos, su pétalo suave y aterciopelado. Era un recordatorio de que él estaba ahí, de que había vuelto a su vida. La mañana transcurrió en una niebla. Apenas pudo concentrarse. Su mente viajaba una y otra vez a la orquídea y al sutil pero directo desafío que la nota contenía. ¿No te rindas sin luchar? La frase la perseguía. ¿Luchar por qué? ¿Por él? ¿Por una segunda oportunidad? Al mediodía, un nuevo mensajero se presentó en su escritorio. Era el repartidor de una de las librerías independientes que ella solía frecuentar cuando era adolescente. La misma que había visitado con Andrés una vez, buscando un libro de poesía que nunca encontró. El repartidor le entregó un paquete envuelto en papel marrón. Dentro estaba el libro. Y en la primera página había un pequeño post-it con la caligrafía de Andrés. Tardé una década en encontrarlo, pero aquí está. Igual que yo. Sandra se quedó sin aliento. El libro que había buscado con tanta pasión, la poesía que había querido leer. Él no solo la recordaba, sino que se había tomado la molestia de buscarlo. Ese gesto era mucho más que un regalo. Era una promesa. Una confirmación de que su amor por ella no era un capricho, sino algo profundo y real, algo que había perdurado a través del tiempo. El día siguiente fue igual de desconcertante. Al llegar a su escritorio, un pequeño pastel de su panadería favorita, una que estaba en la otra punta de la ciudad, la esperaba. Estaba en una caja de cartón, con una nota simple, para endulzar tu día. Y para recordarte que me debes una conversación. Pasa por la oficina de mi primo cuando tengas tiempo. No podía ignorarlo. No podía seguir con su plan de evadirlo. Por mucho que lo intentara, Andrés estaba ahí, insistente, tierno y decidido a romper sus muros, uno por uno. Su estrategia no era agresiva, no era un reproche. Era un ataque constante de pequeños detalles que le recordaban que él la conocía, que la veía de una forma que nadie más lo hacía. La lucha interna de Sandra era feroz. La parte de ella que había construido una vida segura y predecible le gritaba que se detuviera, que esta era una locura. Pero la parte que recordaba la sensación de su mano en la suya, que recordaba el sabor de su beso, le suplicaba que se arriesgara. Esa tarde, exhausta de la tensión, decidió enfrentarlo. No podía seguir así. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la oficina de su jefe. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar su voz, y la de Andrés, riendo. Marco estaba allí, pero no importaba. Tenía que hablar con él, detenerlo. Necesitaba que él entendiera. Se paró en el umbral, su presencia deteniendo la conversación al instante. Marco los miró a ambos, su mirada era una mezcla de desaprobación y preocupación. ¿Qué estás haciendo, Andrés?, preguntó ella, su voz temblaba. Marco ya habló conmigo. Lo que estás haciendo, esto. Estás poniendo mi carrera en riesgo. Mi jefe no lo aprueba, lo sabes. Y mi carrera es importante para mí. Tienes que parar. Andrés se levantó de su asiento y se acercó a ella. No, Sandra. La que tiene que entender eres tú. Yo no me voy a detener. No voy a dejar que te escondas de lo que sientes por mí. Y no voy a permitir que el miedo al pasado o la opinión de nadie te impidan ser feliz. Se giró a mirar a su primo, con una determinación inquebrantable. Marco, si tengo que elegir entre tu empresa y Sandra, siempre la elegiré a ella. Si no puedes entenderlo, entonces no tenemos nada de qué hablar. La declaración, tan clara y directa, la dejó sin palabras. Marco los miró, su rostro una máscara de choque y resignación. Él se aclaró la garganta, sintiéndose incómodo por el ambiente tan tenso y se fue,
dejándolos a solas. Andrés se acercó, la distancia entre ellos disminuyendo. Sus ojos brillaban con una honestidad y una vulnerabilidad que la hicieron flaquear. Sandra, te quiero, dijo, su voz era un susurro. Siempre te he querido. Sé que te he herido en el pasado y lo lamento, de verdad. Pero no puedes vivir en el miedo de que volverá a pasar. No soy un riesgo para ti, sino un refugio. Me quedo. Me quedo aquí, en esta ciudad. Y quiero que sepas que mis intenciones son las más genuinas que he tenido en mi vida. La declaración, tan clara y firme, la desarmó por completo. Era la primera vez que un hombre le había dicho algo así. No había medias tintas, no había incertidumbre. Era un amor tan puro y tan verdadero que la hizo sentir una oleada de alivio. La lucha interna se detuvo. Los muros cayeron. Entonces, salgamos a almorzar, dijo ella, con una voz que la sorprendió a sí misma. Lejos de aquí. Hablemos, pero en un lugar neutral, donde no haya jefes ni recuerdos, donde solo existamos nosotros. Mañana, al mediodía. Yo elijo el lugar. Andrés sonrió, una sonrisa tan llena de alivio y ternura que le llenó el corazón. Mañana al mediodía. Yo te sigo a donde quieras, Sandra. Esa noche, Sandra se fue a dormir con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en 10 años, el futuro no era un camino solitario y calculado, sino una posibilidad, un riesgo y una aventura que no podía esperar para comenzar. El lugar que Sandra eligió para su almuerzo no era un restaurante elegante, ni una cafetería de moda, sino un pequeño y modesto local en un barrio antiguo de la ciudad. Era el tipo de lugar donde los abuelos se reunían para tomar café por la tarde, con mesas de madera desgastada y un aroma a pan recién horneado. Y era perfecto, porque la protegía de las miradas curiosas de la gente de la empresa y la liberaba de la presión de un entorno sofisticado. Andrés llegó puntual, con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Su mirada no estaba llena de tensión, sino de una calma y una paz que le dio a Sandra la seguridad de que había tomado la decisión correcta al venir. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y, por primera vez, la conversación fluyó sin prisa, sin agenda. ¿Qué te hizo elegir este lugar?, preguntó él, con una curiosidad genuina. No es el tipo de sitio que una ejecutiva de alto nivel frecuentaría. Quizás no, respondió ella, con una pequeña sonrisa. Pero es el tipo de lugar donde mi abuela me traía a almorzar de niña. Me recuerda a una época más simple, una época en la que las decisiones no eran tan complicadas. Se dio cuenta de que no solo había elegido el lugar para su comodidad, sino para que él entendiera un poco más de su vida. Andrés la miró, y en sus ojos vio una comprensión profunda. No la juzgó, no se burló. Solo asintió, como si él también pudiera ver a la pequeña Sandra sentada en esa misma silla. La comida llegó, y hablaron de todo y de nada. Hablaron de sus familias, de sus sueños de la infancia y de los caminos que los habían llevado a ser quienes eran hoy. Sandra se abrió, le habló de la presión de ser la primera en su familia en ir a la universidad, del miedo a fracasar, del esfuerzo que le había costado llegar a donde estaba. ¿Y no has descansado nunca?, preguntó él, con un tono de voz suave. Siempre estás en la cima, siempre eres la mejor. ¿No te cansas de esa perfección? No es por la perfección, respondió ella, su voz se tornó más baja. Es por la seguridad. El éxito me dio una vida predecible, me dio una estructura que no tuve de niña. No es perfecto, pero es seguro. Y para mí, eso era todo. Andrés tomó su mano sobre la mesa, un gesto que ya no era tenso, sino tierno. Lo entiendo, dijo él. Pero la seguridad no puede ser lo único que te guíe. A veces hay que arriesgarse, aunque sea un poco. Porque la vida no es solo un camino recto.
Es una aventura, llena de desvíos, de sorpresas, de gente que entra y sale. Sandra sintió una punzada de emoción. Él estaba allí, en su vida, una de esas sorpresas. Cuando te fuiste, me sentí perdido, continuó él, con una honestidad brutal. Mi vida, que siempre había sido tan clara, se volvió un desorden. Y me di cuenta de que te había subestimado. Que tu determinación, tu fuerza, no era una amenaza, sino lo que me hacía amarte. No eras la mujer que huía, sino la que luchaba por sus sueños. Y yo, que debía haberte apoyado, te juzgué. Te hice sentir que tu sueño era menos importante que yo, y lo siento. De verdad, lo siento. Las palabras de Andrés fueron un bálsamo para Sandra. El dolor que había llevado consigo durante 10 años se disolvió. Finalmente, él lo había entendido. Él había madurado, había crecido, y se había dado cuenta de su error. Lo que yo pensaba era que no ibas a luchar por mí, confesó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pensaba que si me iba, te rendirías. Y eso me dolía. Eso me hizo creer que quizás no eras para mí. Y yo he pasado 10 años demostrándote que no es así, ¿verdad?, preguntó él con una sonrisa triste. Pero hoy, en este momento, en este lugar, te lo digo de nuevo, con el corazón en la mano. Lo que siento por ti no es un recuerdo. Es algo real. Es algo que creció con el tiempo. Es algo por lo que vale la pena luchar. Andrés se levantó de su asiento y la invitó a caminar. Salieron a la calle, y él la guió por las estrechas calles del barrio. La llevó a un pequeño jardín escondido entre edificios antiguos, un lugar que ella no recordaba, pero que él sí. Este era nuestro lugar, dijo él, con la voz llena de nostalgia. Venía aquí cuando no podía verte. Pensaba en ti, en cómo te iría, en cómo te verías ahora. Este lugar era mi refugio, mi lugar para pensarte. Sandra lo miró, y las lágrimas se le escaparon. La ternura de ese gesto, el simple hecho de que él la hubiera mantenido viva en su mente durante tanto tiempo, fue abrumador. En ese momento, en la quietud de ese jardín, supo que su decisión no era un error. Y me alegro de haberte encontrado, Sandra, dijo él, su voz era un susurro. Porque la vida no es solo un camino recto. Es una aventura. Y no hay nadie con quien preferiría vivir esa aventura que contigo. No hubo más palabras. Solo un abrazo, uno que no fue de pasión, sino de consuelo, de perdón, de dos almas que se habían perdido y que finalmente se habían encontrado. Y en los brazos de él, Sandra supo que la seguridad no era el único refugio, sino que el amor de Andrés, también podía ser un hogar. El sol de la tarde filtraba sus rayos por la ventana del apartamento de Sandra, pintando el suelo de madera con un cálido resplandor. El ambiente estaba en calma, una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que había experimentado en los últimos días. Andrés y ella habían regresado del almuerzo y la caminata, envueltos en un silencio cómodo, un entendimiento tácito de que las palabras ya no eran necesarias. El aire estaba cargado de una expectativa silenciosa, de una promesa que ambos sabían que tenían que cumplir. Se sentaron en el sofá, a una distancia prudencial, pero la energía entre ellos era innegable. Lo había invitado a pasar a su apartamento por una necesidad silenciosa, un deseo de seguir con la conversación, pero con una intimidad que no podía lograrse en la calle. No había sido una invitación a la intimidad sino una que buscaba un refugio emocional. En ese momento, en la seguridad de su hogar, las barreras que se habían roto en el parque y en el café se desmoronaron por completo. Andrés tomó la iniciativa, su voz era un susurro que se mezclaba con el canto de los pájaros en el exterior. Hoy me di cuenta de lo mucho que te extrañé, de lo mucho que me hiciste falta. No solo la persona que eras, sino la persona en la que te has convertido.
Y no quiero perderte de nuevo. No quiero que el miedo nos impida ser felices. Sandra asintió, su garganta se había cerrado. No había nada que decir, solo que sentir. Las lágrimas, que había estado conteniendo toda la tarde, finalmente se desbordaron. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Alivio por dejar ir el pasado, por perdonarse a sí misma y por perdonarlo a él. Se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su calor y la tranquilidad de su presencia. Él no la besó de inmediato. La abrazó con ternura, acariciando su cabello con suavidad, dándole el tiempo que necesitaba para procesar lo que estaba sintiendo. El simple gesto de consuelo, el simple hecho de que él no se apresurara, le dio a Sandra la seguridad que necesitaba. Cuando sus ojos se encontraron, ya no había reproche ni dolor. Solo un entendimiento mutuo. Andrés se inclinó, y esta vez, el beso fue diferente. No fue un beso de pasión desbordada, sino uno tierno y dulce, un beso que le susurró promesas de amor y de futuro. Sandra respondió, sus labios se movieron sobre los de él con una delicadeza que reflejaba la nueva fase en la que se encontraban. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, más urgente. Las manos de Andrés se deslizaron hacia su cintura, y las de ella se aferraron a su cuello, sintiendo el calor de su piel. Se apartaron por un momento, jadeando, sus frentes unidas, sus miradas sellando un nuevo pacto. No me iré, susurró él, y ella lo supo. Se levantaron, sus manos entrelazadas, y se dirigieron al dormitorio de Sandra. No había necesidad de hablar. Todo lo que querían decir estaba en sus miradas, en sus cuerpos, en la promesa que se habían hecho con los labios. El sol se había puesto, y la habitación estaba envuelta en la penumbra. Se desvistieron lentamente, sus movimientos eran de una delicadeza y una ternura que revelaba el respeto mutuo que se tenían. La ropa cayó al suelo, un último obstáculo que se desvanecía. Andrés se acercó a ella, sus manos acariciaron su piel, y Sandra sintió que cada centímetro de su cuerpo respondía a su toque. Se recostaron en la cama, y él la miró, con los ojos llenos de una devoción que la hizo sentir hermosa, deseada y amada. Hicieron el amor como dos almas que se habían encontrado después de un largo viaje. No era solo sexo, sino una entrega total, una fusión de sus cuerpos y sus corazones. Cada beso, cada caricia, cada gemido era un te extrañé, un te quiero que no necesitaba palabras. En los brazos de él, Sandra se sintió libre. La mujer que había construido muros y que se había protegido de la vida, se había rendido. Había dejado ir el miedo, y en su lugar, había encontrado una paz, un amor, y un futuro que era tan incierto como hermoso. Se quedaron así, envueltos el uno en el otro, hasta que el sueño los venció. Y cuando Sandra se despertó en la mañana, con el cuerpo de él a su lado, sintió una paz que no había conocido. El pasado ya no era una carga, sino una lección. Y el futuro, que antes era una lista de tareas, ahora era un lienzo en blanco que estaba lista para pintar, con la persona que amaba a su lado. Sandra se despertó con el sol de la mañana filtrándose por la ventana. Por un momento, no supo dónde estaba. La noche anterior se sentía como un sueño lejano, una fantasía de la que había despertado con el primer rayo de luz. Luego, sintió el brazo de Andrés rodeándola, su respiración suave en su cuello, y la oleada de realidad la golpeó con fuerza. Una oleada de paz la invadió al principio. Se giró para mirarlo, sus rasgos relajados en el sueño. Era perfecto. Era lo que había soñado, lo que había anhelado, lo que había enterrado. Pero junto a la paz, una nueva oleada de ansiedad la asaltó. La luz de la mañana trajo de vuelta las preocupaciones, las advertencias de Marco. Se levantó de la cama con cuidado para no despertarlo. Se puso una de sus camisetas y se sentó en el borde, observándolo.
¿Era real? ¿O era solo un espejismo que desaparecería con el sol? El miedo que había logrado contener la noche anterior regresó con fuerza. La noche había sido una burbuja, un escape de la realidad. Pero la mañana era diferente. La mañana traía consigo la oficina, el profesionalismo, el mundo que había construido sin él, un mundo donde no había espacio para la espontaneidad, un mundo donde el amor no era una prioridad. Andrés se despertó, con los ojos entrecerrados, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro al verla allí. «Hola», susurró, su voz era grave y ronca, un sonido que la hizo sentir una familiaridad que la desarmó. «Hola», respondió ella, su voz no era tan segura. «¿Qué pasa?», preguntó él, notando su tensión. «Pareces preocupada». «Lo estoy», confesó ella, con la voz ahogada. «Esto es demasiado. Demasiado rápido. No sé si es una buena idea, Andrés». Él se sentó, su sonrisa se desvaneció. «Sandra, no digas eso. Lo que pasó anoche no fue un error. Fue una elección. Fue real. Lo sentí». «¿No lo sentiste tú?» «Claro que lo sentí», dijo ella, las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Pero el mundo real es diferente. Mi jefe. Mi carrera. Mi vida. No puedo simplemente dejar que todo se desmorone por una aventura. No estoy diciendo que no lo sienta. Estoy diciendo que estoy confundida. Tengo miedo. ¿Qué pasa si te vas? ¿Qué pasa si te aburres y te vas como un alma libre? No quiero pasar por eso de nuevo». La mención de alma libre lo hizo estremecer. La advertencia de Marco, sin saberlo, había llegado a sus oídos. Él entendió su miedo, su inseguridad. Pero al mismo tiempo, sintió una punzada de dolor. ¿Realmente ella creía que él era el mismo de hace 10 años? ¿Que todo lo que habían compartido en el último mes era una simple aventura para él? «No me voy a ir, Sandra», dijo él, su voz era firme. «Te lo he dicho una y otra vez. Me quedo. Me quedo para siempre. No lo hice de la noche a la mañana, pero he conseguido un trabajo estable aquí, en esta ciudad. Ya no soy el chico que fui. He madurado. He crecido. Y todo lo que he hecho ha sido con la esperanza de encontrarte de nuevo. Por favor, confía en mí». La declaración de Andrés la tomó por sorpresa. ¿Un trabajo estable? ¿Se había quedado por ella? La verdad de sus palabras era abrumadora. Una parte de ella quería rendirse, saltar a sus brazos y creerle. Pero la otra, la que había construido su vida sobre la disciplina y la cautela, le gritaba que no fuera ingenua. No quería ser la mujer que se arriesga por amor y lo pierde todo. «Lo siento, Andrés. No es tan fácil para mí», dijo ella, levantándose de la cama. «Necesito tiempo. Necesito pensar. Y necesito que me demuestres que no te vas a ir. Que no es solo una aventura para ti. Que no me vas a lastimar otra vez». Andrés se levantó de la cama, la miró, con una expresión de dolor en su rostro. Se acercó a ella y tomó sus manos con delicadeza. «Te voy a demostrar que mis intenciones son genuinas. Te lo voy a demostrar con cada gesto, con cada palabra, con cada acción. Te voy a demostrar que lo que siento por ti es un amor real, un amor que vale la pena arriesgar todo. Y lo voy a hacer en mi vida, en mi trabajo, con mi familia. Te lo voy a demostrar, Sandra». Sandra asintió. No había nada más que decir. Se vistió en silencio, sus movimientos eran torpes. La magia de la noche anterior se había desvanecido, reemplazada por la dura realidad de la mañana. Se despidió con un simple adiós y salió de su apartamento, dejando a Andrés solo. Las dudas habían regresado, y esta vez,
no la dejarían en paz. Se sentía como una traidora a su corazón, una traidora a sus sentimientos. Había huido de nuevo, y no sabía si tenía la fuerza para volver. El resto de la semana transcurrió en una bruma de ansiedad y tensión. Sandra intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo cada momento de la mañana en su apartamento. Lo había dejado. Había huido de nuevo, y el miedo y la culpa la consumían. Le había pedido una demostración de su amor, una señal de que no era solo una aventura para él, y lo había dejado sin la oportunidad de dársela. Su mente le decía que había hecho lo correcto, que se había protegido. Pero su corazón le gritaba que había cometido el error más grande de su vida, que había alejado al hombre que amaba. Los días siguientes a la mañana en su apartamento se sintieron como un castigo. Sandra se movía por la oficina en un estado de trance, su mente dividida entre su trabajo y la terrible certeza de que había cometido un error. Había huido de la posibilidad de un futuro, y ahora tenía que lidiar con la soledad de su decisión. No había recibido un mensaje de texto, ni una llamada, ni una flor. El silencio de Andrés era un reproche más doloroso que cualquier palabra. Un día, mientras tomaba un café con su colega Javier, un rumor casual llegó a sus oídos. «¿Oíste la noticia?», dijo Javier, con un tono de voz despreocupado. «El primo de Marco se va. Se ha rendido con su proyecto y ha vuelto a su antigua vida. Parece que no pudo con la presión de la ciudad. Una lástima. Era un tipo interesante». El mundo de Sandra se detuvo. El café que sostenía en sus manos se sintió pesado. Se le escapó un suspiro. No lo sabía. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz era un susurro. Javier asintió, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de Sandra. Sí, al parecer, Marco se lo dijo a todo el mundo. Su primo no es un hombre de quedarse en un solo lugar. Es un espíritu libre. Las palabras de Javier se clavaron en el corazón de Sandra. Lo había hecho. Se había marchado. El miedo se apoderó de ella, una ola de pánico tan abrumadora que apenas podía respirar. Se sintió como una cobarde, una mujer que había dejado que sus miedos la consumieran. Había tenido la oportunidad de ser feliz, de arriesgarse, de apostar por un amor que era real. Y la había dejado escapar. Sintió un dolor agudo en el pecho, una punzada de arrepentimiento tan intensa que le hizo cerrar los ojos. No había creído en él, no había confiado en sus palabras, no había creído que él, el chico que la había amado, se había convertido en un hombre que luchaba por ella. Y en medio de ese pánico y arrepentimiento, una rabia ardiente la consumió. Lo había hecho de nuevo. La había dejado. Había prometido quedarse, había prometido luchar, pero a la primera señal de resistencia, se había rendido. La misma historia, pero 10 años después. Él no había luchado por ella. No había hecho el esfuerzo de convencerla, de demostrarle que sus palabras eran reales. La había abandonado. Y en ese instante, en la seguridad de su oficina, Sandra se dio cuenta de que lo había perdido para siempre. Había perdido al hombre que amaba, y no había nada que pudiera hacer para traerlo de vuelta. La rabia, el dolor, el arrepentimiento, todo se mezclaba en una amarga y desesperada sinfonía. Y en el silencio de su oficina, Sandra se dio cuenta de que lo había perdido todo. El viernes, Sandra se preparaba para irse a casa, con la cabeza gacha, cuando su teléfono sonó. Era una notificación de una revista en línea, una que su empresa solía publicar. Tenía un artículo nuevo, con un título que le hizo helarse la sangre: el director de proyectos Andrés Serrano y su ambicioso plan de expansión en la ciudad. Justo cuando estaba a punto de cerrar el ordenador, su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de texto de un número desconocido.
Era él. Era Andrés. Decidí aceptar el proyecto que me propusieron. Lo he hecho porque mi futuro eres tú, Sandra. He dejado de ser el alma libre, el chico sin raíces. Ahora soy un hombre con un hogar. Te amo. Y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Te estoy esperando en nuestro banco en el parque. Por favor, ven. Te lo ruego, no me dejes solo. Las palabras eran un bálsamo para el corazón herido de Sandra. Él lo había hecho. Había tomado la decisión más arriesgada de su vida, y todo por ella. Había elegido su amor, por encima de su pasado, por encima de su reputación, por encima de todo. Y en ese instante, en la seguridad de su escritorio, Sandra se dio cuenta de que lo había subestimado. Se dio cuenta de que lo había juzgado como el adolescente que había sido, sin ver al hombre en el que se había convertido. Un hombre que había cambiado su vida entera, y todo por ella. Salió de la oficina, sus pasos eran rápidos y decididos. No había tiempo para dudas, no había tiempo para miedos. Solo había tiempo para correr hacia él. Llegó al parque, y lo vio sentado en el mismo banco donde se habían besado. Estaba solo, mirando al lago, con una expresión de dolor y de esperanza en su rostro. Cuando él la vio, sus ojos se iluminaron, y una sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alivio, sino de una alegría profunda. «No te fuiste», dijo ella, con la voz ahogada. «Pensé que no vendrías», dijo él. «No podía», respondió ella, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «No podía dejar que hicieras esto solo. Mi felicidad no tiene precio. Y mi felicidad eres tú, Sandra». Se acercó a él, y él la abrazó con tanta fuerza que le cortó la respiración. Se quedaron así, en un abrazo que no era de pasión, sino de consuelo. El gesto público, la decisión arriesgada, la demostración de su amor, le habían dado a Sandra la seguridad que necesitaba. Las dudas se habían disipado. El miedo se había desvanecido. En sus brazos, Sandra supo que lo había encontrado. Lo había encontrado de nuevo. «Te amo, Andrés», susurró ella. «No voy a arriesgarme. Lo voy a apostar todo por ti. Lo voy a apostar todo por nosotros». Y en los brazos de él, con la ciudad a sus espaldas, Sandra sintió que estaba en casa. Y esta vez, no lo iba a dejar ir. El abrazo en el parque fue el punto de inflexión, el momento en que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Andrés y Sandra no regresaron a sus hogares. En lugar de eso, caminaron por el parque, esta vez con una ligereza que no habían sentido antes. La tensión había desaparecido, reemplazada por una sensación de paz y de certeza. Había un nuevo entendimiento entre ellos, una promesa silenciosa de que esta vez, el amor sería su única prioridad. Caminaron hasta la orilla del lago y se sentaron en el pasto, con las piernas cruzadas, mirando el agua. Las luces de la ciudad se reflejaban en la superficie, creando un espectáculo de estrellas artificiales. El aire era fresco, pero el calor entre ellos era suficiente para mantenerlos calientes. «Me asusté mucho, Sandra», confesó Andrés, con la voz baja. «Cuando te fuiste esa mañana, pensé que había cometido un error. Pensé que te había presionado, que había arruinado todo. Pero no me iba a rendir. No podía. Te amo demasiado como para dejarte ir de nuevo». «Y yo te amo demasiado como para dejarte ir, Andrés», respondió ella, su voz era un susurro. «Lo siento. Fui una cobarde. Me escondí detrás de mi carrera, detrás de la idea de que la vida es solo trabajo y logros. Pero me di cuenta de que mi vida no estaba completa sin ti. No estaba completa sin esa locura, sin esa espontaneidad, sin ese amor que creí haber perdido». Andrés tomó su mano y la entrelazó con la suya.
El gesto era una promesa, una confirmación de que no se iban a soltar. No te juzgo, Sandra, dijo él, con una voz llena de ternura. Sé por qué lo hiciste. Sé por qué te construiste ese muro. Pero te prometo que no lo necesitas más. Voy a ser tu refugio. Y voy a estar ahí para ti, en cada paso, en cada decisión, en cada miedo que tengas. Sandra sintió una punzada de emoción. Él lo había entendido. Él no la juzgaba. Él la amaba por quien era, con sus miedos y sus inseguridades. Y en ese momento, se dio cuenta de que el amor no era una amenaza a su carrera, sino una fortaleza. El amor era lo que la haría más fuerte, más valiente, más ella misma. Se quedaron así, en silencio, mirando el agua, hasta que la luna se alzó en el cielo. La noche era la más hermosa que habían pasado juntos. No había besos apasionados, ni caricias, solo la paz de dos almas que se habían encontrado de nuevo. Cuando llegó la hora de irse a casa, Sandra se despidió de él con un beso tierno, pero profundo. No había necesidad de palabras, no había necesidad de promesas. Ya todo estaba dicho. Se miraron a los ojos, con una comprensión mutua que trascendía cualquier explicación, y supieron que el futuro, por más incierto que fuera, lo enfrentarían juntos. La vida de Sandra no se detuvo. Marco, por primera vez, vio a Sandra con una luz diferente. Vio a la mujer que había conocido, la que era fuerte y decidida, y también a la mujer que estaba dispuesta a luchar por su felicidad. El orgullo de él se hizo a un lado y la felicitó por su decisión. Su relación no se rompió, sino que se transformó. En cuanto a Andrés, su empresa de construcción fue un éxito. Los proyectos que él propuso no solo fueron un triunfo, sino que crearon una reputación inigualable en la ciudad. Los dos se convirtieron en una pareja poderosa, un equipo imbatible, que no solo construía edificios, sino que construía su propia historia. Y en las noches, cuando el trabajo terminaba, se encontraban en su apartamento, en la tranquilidad de su hogar, y se recordaban a sí mismos que el amor que habían compartido nunca desapareció. Solo esperaba el momento de regresar más fuerte. Un año después, la fiesta de fin de año de la empresa era diferente, completamente diferente. El ruido, las luces, el bullicio, todo parecía más brillante, más alegre. Sandra caminaba por el salón, su vestido rojo como un faro de confianza, con la mano entrelazada con la de Andrés. Ya no se sentía como una nota discordante en la sinfonía de la celebración. Era parte de ella. Marco se acercó a ellos, una copa de champán en la mano, y una sonrisa genuina en su rostro. Su relación había cambiado desde el día en que Sandra lo había enfrentado en su oficina. Había un nuevo respeto entre ellos, una admiración por la valentía de ella, por su decisión de elegir su felicidad. Andrés, ¿aún piensas que fue una buena idea arriesgar todo por el amor?, le preguntó Marco, con un brillo en los ojos. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, Marco, respondió Andrés, su voz era firme. Valió la pena cada riesgo. Sandra sonrió, con el corazón lleno de una alegría tan profunda que casi la hizo llorar. Habían superado el miedo, el dolor, el pasado. Habían construido un futuro sobre la base de la confianza, la honestidad y el amor. Andrés se inclinó y le susurró al oído, hace un año, te vi y supe que tenía que luchar por ti. Me di cuenta de que mi vida no tenía sentido sin ti. Ella se giró para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas. Y yo me di cuenta de que mi vida no era tan perfecta como pensaba. Y que mi felicidad eras tú. Y que siempre lo ha sido, solo que no quería verlo. Se quedaron así, en medio de la multitud, en su propia burbuja de intimidad, recordándose a sí mismos que el amor no es un camino fácil, sino un riesgo, un salto de fe, una aventura. Pero valía la pena.
Valía la pena cada segundo de miedo, cada lágrima, cada obstáculo. Unos minutos después, el presentador de la fiesta se subió al escenario y le pidió a la multitud que contara de 3 a 1 para celebrar la llegada del nuevo año. Andrés y Sandra se miraron, y en el estruendo de los fuegos artificiales, en el ruido de la gente que se abrazaba, se besaron. No fue un beso de pasión, sino un beso de promesa. Una promesa de un futuro juntos, de una familia, de una vida. Una historia que esta vez no dejarían escapar. Y en los brazos de él, con la ciudad a sus pies, Sandra supo que lo había encontrado. Lo había encontrado de nuevo. Y esta vez, lo había encontrado para siempre. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.